días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Números en el capítulo 16, versículo 12 al 35 y el título es Un juicio temible. Nadie que se rebele a la autoridad puesta por Dios saldrá ileso, porque toda autoridad es puesta por Dios. Él pone y Él quita. No quiere decir que las personas sean perfectas. Quizás sean más imperfectas que nosotros mismos, pero es Dios quien decide, no nosotros. Estamos hablando que Moisés fue el hombre más manso, un hombre que sirvió a Dios dejándolo todo, pero no todos estaban contentos con su liderazgo. Pero así es esto. Si el líder hace o si no hace, siempre está en el blanco de las críticas. Algunos aplauden y otros apuntan con el dedo. Así que todo estaba listo para el desafío. Cada uno de los que fue convocado tenía su incensario listo y Dios probaría quién era quién. Dios daría a saber quién era su escogido. Pero Datán y Abirán dice que no quisieron asistir. En el versículo 12 dice que Moisés los manda a llamar, pero ellos le respondieron, no iremos. Decidieron ir en contra de la autoridad, una autoridad puesta por Dios, porque no estaban dispuestos a sujetarse, y esto muestra endurecimiento de corazón, un corazón altivo, un corazón rebelde. Quien tiene un corazón humilde no se resiste, es obediente y reconoce la autoridad de Dios en todo lugar, ya sea en iglesia, en la sociedad, en el hogar y aún en lo laboral. ¿Y cómo sabemos si tenemos un corazón rebelde? Pues para muestra un botón. Cuando hablamos mal, cuando criticamos o juzgamos a nuestras autoridades inmediatas, pues damos a conocer lo que hay en nuestro corazón, porque nuestras palabras y acciones prueban lo que hay dentro de una persona, si hay un espíritu rebelde. Y esto nos debería hacer reflexionar si realmente hay rebeldía en nuestro corazón. Quizás muchas veces Dios te ha hecho un llamado por medio de tu líder o de tu pastor y tú dices, no voy, yo no lo hago. Pues cuidado por la rebelión, porque la rebelión es contagiosa y podemos llevarnos hasta nuestra propia familia, las personas que están a un lado de nosotros. Y debemos de cortar con esa raíz antes de que ésta se propague y seamos nosotros los causantes de una división. Dios establece las autoridades en nuestra vida y a veces se nos hace difícil someternos a ellas. Sin embargo, es importante que recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden y que al desobedecer a las autoridades establecidas por Él mismo, pues tiene consecuencias. La Biblia nos recuerda en Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando dice la palabra del Señor, obedecer a vuestros líderes o vuestros pastores y someteos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. En el versículo 13 ellos le dicen a Moisés, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también tú te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? Pues no iremos a verte. Datán y Abirán no solamente estaban en contra de los líderes, sino que acusaron a Moisés de matar al pueblo de Dios. Y más triste aún, pensaron que fueron sacados de Egipto, la tierra donde fueron esclavos, como una tierra que destila leche y miel. Y esto era una blasfemia contra Dios. Pensar que la tierra de opresión y de esclavitud era mejor que estar en un desierto, pero estar con Dios. Y esto me lleva muchas veces a reflexionar de cuánta gente se regresa a Egipto, en ese lugar donde sufrió, donde fue esclavo de vicios, de tristeza, de dolor, de enfermedad, y consideran que era mejor su situación de antes que ahora en Cristo Jesús. Es triste, pero sí sucede. Y otra de las causas por las cuales no quisieron acudir al campamento es que Moisés no los había metido a la tierra que fluye leche y miel, pero esto no es cierto. Ellos se negaron a entrar, no creyeron, dudaron, hablaron mal. Ellos mismos dijeron, mejor es que regresemos a Egipto y muriéramos allá. Y lo que ellos dijeron, eso fue lo que Dios les concedió. No entraron porque no creyeron y ahora culpan a Moisés. Y quizás Coré pudiera haber hecho mejor el trabajo que Moisés, pero no fue él a quien Dios escogió, sino a Moisés.
Cuán fácil es juzgar y decir, yo lo hago mejor, yo sí tengo preparación, desde cuándo hubiera terminado ese trabajo, si yo dirigiera, si yo lo hiciera. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por eso estos dijeron, no subiremos, y no subieron ni hicieron caso al llamado de Moisés porque no lo reconocían como autoridad. Y el versículo 15 dice que Moisés se enoja en gran manera ante la acusación, pero aún así le dice a Dios, no mire su ofensa, porque ni asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Él dejó este asunto en las manos de Dios, así como usted y yo cuando nos critican, ¿verdad? Pues Moisés declaró que él era un hombre íntegro y al servicio del pueblo, y él podía descansar con su conciencia limpia ante Dios. Del versículo 16 al 18 vemos cómo Coré y los 250 esos 250 hombres de renombre, tomaron sus incensarios junto con Aarón y pusieron fuego en ellos y pusieron incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo con Moisés y con Aarón. Se presentaron como sacerdotes del Señor, pero era el Señor quien iba a mostrar quién era quién. Lo que hizo Moisés es dejar que los rebeldes tomaran el liderazgo que ellos envidiaban y los dejó ser, para ver hasta dónde llegaban. Y es que no es fácil ponerse en los zapatos de aquel a quien Dios ha puesto. ¿Qué tan seguro estaba Coré que convocó a todo el pueblo para que fuera testigo del evento? ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Dios habla con Moisés y le dijo, apártense de este pueblo porque los voy a destruir en un momento. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solamente un hombre el que pecó? ¿Por qué vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y entonces Dios afirma la autoridad de Moisés en ese momento. Prácticamente Dios le estaba diciendo a Moisés, está bien, otra vez estás intercediendo. Entonces ve con la congregación y diles que se aparten de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán y que no toquen nada de lo que les pertenece. Y dice que estos tres salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Y yo pudiera entender que por un momento ellos debieron haber sentido que estaban equivocados, pero la soberbia los mantenía en pie. Y los versículos 28 al 30 dice que Moisés dice lo que les va a pasar por haberse rebelado contra la autoridad. Si ellos morían de muerte natural, entonces Dios no había enviado a Moisés. Pero si la tierra se abría y los tragaba vivos con todas sus cosas, y descendieran al Seol, entonces conocerían estos hombres que habían irritado a Jehová, y que era Moisés a quien Dios había elegido. Y aconteció que cuando cesó de hablar él todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y se los tragó vivos y perecieron en medio de la congregación. Y los que estaban en derredor huyeron al grito de ellos. Imagínate por un momento, ¿no? O sea, no era nada más una familia pequeña, eran familias grandes. Y entonces ellos mismos se llevaron entre los pies a su propia familia que no tenían nada que ver con este asunto. Y dice que gritaron, debió haber sido un grito desgarrador. ¿Y qué pasó? Dice que los que estaban alrededor huyeron, porque decían, no nos trague también a nosotros la tierra. También dice que salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Qué triste final. La tierra se abrió, se los tragó vivos sin dejar rastro, porque no aceptaron su error. Y esto nos enseña que debemos reconocer y renunciar a la rebeldía, pedir perdón para ser restaurados, pero también apartarnos de aquellos que constantemente están juzgando y criticando. Júntese con gente que le edifique, que le ayude a crecer, no con gente que lo lleve o lo arrastre a la destrucción. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11 dice que toda persona que causa división debe de ser amonestada porque es una amenaza a la unidad de la iglesia. Se debe de buscar la restauración de esa persona, pero si esta persona rechaza la corrección, pues esta persona debe de ser apartada de la comunión. Esta persona está pecando y se condena por su propio juicio. Y nos queda decirle al Señor que nos ayude a no ser de los que provocan división, sino de aquellos que se esfuerzan por mantener la unidad.
nunca rebelarnos ante la voluntad y ante la palabra de Dios o ante la persona que Dios haya puesto, nunca los resultados serán favorables. Así que vamos a renunciar a toda crítica, a todo juicio y respetar el orden y la autoridad que Dios ha establecido y mantener así la unidad de su iglesia, del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.